Aquí tenemos a nuestros ponentes Fernando Pérez Grajera y Cristina Pereira Jiménez, ambos investigadores del CICIT. Nos van a comentar las variedades comerciales para consumo en fresco y doble actitud, también para seco. Como sabéis, en el CICIT disponemos del banco de germoplasma de higueras, quizás uno de los más grandes del mundo. Solo van a tocar las variedades que son interesantes, no todo lo que tienen allí. Cuando queráis. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho Luis Ariseda, mi compañera Cristina y yo vamos a hablar del tema del material vegetal. Vamos a hablar de la higuera, que es, hay que hacer una introducción diciendo que es una especie dioica, es decir, que tenemos dos pies distintos. Uno es el macho o el cabrahigo, que es el único tipo de higuera que tiene polen, y luego los pies hembras, que serían en función de sus necesidades de polinización, podríamos dividirlo en 4 tipos diferentes. Las persistentes son aquellas que no necesitan polinización para fructificar. Y dentro de ellas hablaremos de las uníferas, que son las que solamente nos van a dar higos, y las bíferas, que son las que nos van a dar higos y brevas. El tipo San Pedro es un intermedio que nos va a dar las brevas sin polinizar y los higos polinizando. Y por último, el tipo Esmirna, que es el que utilizado en el norte de África y en la parte de Turquía y eso, que son aquellos que solamente nos van a dar higos y sí se polinizan, sí que amplificamos. Bueno, todas las variedades de las que vamos a hablar hoy han salido, o se han evaluado en el banco de germoplasma que tenemos allí en la orden. Ahora mismo tenemos unas 350 entradas, de las cuales el banco ya que estén diferenciadas y evaluadas hay unas 230. El tener el banco nos permite, por un lado, hasta ahora el haber hecho un descriptor a nivel internacional de variedades de higuera, y además nos permite tener a disposición de cualquier agricultor que lo necesite prácticamente cualquier variedad que ellos necesiten. Aunque estas son las que nosotros vamos a decir ahora, son las principales, hay otros muchos tipos de higuera que podrían ser interesantes, a lo mejor en menos escala. Bueno, para tener en cuenta, para elegir una variedad, lo primero que tenemos que hacer, yo cuando me preguntan muchos agricultores, ¿qué pongo? Primero hay que decir qué se va a vender, dónde lo vamos a vender, qué se va a vender y dónde lo vamos a producir. Esos 7 puntos consideramos que son los principales a los que hay que atenerse a la hora de elegir una variedad. Veremos si, en función de lo que vamos a presentar, o sea, si vamos a producir, si tenemos que ser temprana o tardía, si vamos a hacer higos, si vamos a hacer breva, si el color del fruto que vamos a querer va a ser verde o púrpura o negra, en función de si, por ejemplo, la cooperativa va a comercializar un fruto verde o uno púrpura, en fin. Y luego también hay que ver pues, en dónde las vamos a poner. Porque no es lo mismo, hay variedades que en ciertas zonas no van. Por ejemplo, una Nazaret o una negra cabezuela en un secano riguroso no va a ir bien. Se van a quedar muy pequeñitas. Sin embargo, una Cuello-Dama negro, pues sí va a estar, o una Colar, va a estar bien adaptada, ¿no? Entonces, en función de eso, bueno, pues vamos a hablar de 8 variedades que consideramos principales, que las hemos separado en 3 grupos. La primera, que son exclusivamente para consumo en fresco, que son estas 5, y 2 que consideramos de doble actitud y una que es exclusivamente para seco. En principio, en cada variedad yo voy a dar una introducción hablando de algunas características y luego mi compañera Cristina va a dar ya los datos de producciones y de tamaños, ¿no? La primera de la que vamos a hablar es una variedad que es muy típica en la zona, es originaria en la zona sur de Badajoz, que es originaria, o sea, es autóctona de aquí de Extremadura, que es la San Antonio. Es una variedad que se ha utilizado normalmente para fresco, pero también se vende algo para seco, en la zona de Barcarrota. Es una variedad que tiene un porte esparcido y un vigor medio. De todas maneras, es una variedad que sí se adapta bastante bien a marcos cerrados de riego y tiene la particularidad de que es la más temprana de todas. Su producción empieza a finales de mayo, primeros de junio. El fruto es de tamaño medio, es oscuro, de piel oscura y la pulpa es rosada. Es una variedad que tiene buena calidad organoléptica y
una cosa muy importante, desprende muy bien a la hora de la recolección. Es importante la facilidad de desprendimiento porque nos va a dar el rendimiento luego a la hora de recolectarla. Bueno, en CICITE Finca La Orden tenemos establecido un ensayo intensivo de variedades para consumo en fresco. Consta de 10 variedades en disposición en bloques al azar, 4 bloques por variedad y 3 árboles por bloques, a un marco de plantación de 5×4 que supone una densidad de 500 árboles por hectárea. Y este ensayo se estableció en el 2007. Y a continuación voy a exponer los resultados productivos obtenidos de este ensayo. En cuanto a los resultados de producciones anuales, en el gráfico se muestra la producción en kilos por árbol y cada uno de los años de cosecha. Como ya he dicho, el ensayo se estableció en el 2007, pero las brevas entraron en producción en el 2010, debido a las podas de formación realizadas durante los primeros años del ensayo. Los resultados de producción de brevas de San Antonio, hemos obtenido unas producciones medias a lo largo de todos los años y en esta última campaña se han recogido 15 kilos por árbol, que al marco de plantación en el que están, de 5×4, son unas 7.000 kilos por hectárea. A la hora de establecer una plantación comercial no es solo suficiente que una variedad sea muy productiva, sino también es interesante su fruto, en concreto su calibre y su peso. Por tanto, para cada una de las variedades, tanto de brevas como de higos, se ha realizado una distribución de los frutos en función de su calibre. En el gráfico presentamos los calibres obtenidos durante los 6 años de estudio. Las barras claritas nos reflejan el peso de fruto y las oscuras el número de frutos. Por tanto, la distribución de calibres para las brevas de San Antonio nos dice que el 85% de los frutos tienen un calibre entre los 46 y 56 milímetros, con un peso medio de 58 gramos. Pero también hay un porcentaje de frutos menor que tienen calibres superiores a 56 y con un peso medio de 75 gramos. Si sumamos estos dos porcentajes, vemos que el 90% de la producción es aprovechable. En el caso de las producciones de higos, ya entraron en producción en el 2009, al contrario que las brevas, y para la variedad San Antonio también nos encontramos con producciones medias de higos que aumentaban a lo largo de los años. Y en este último año se han recogido 34 kilos por árbol, que son unas 17.000 kilos por hectárea. En el caso de los calibres de higos de San Antonio, el 87% de los frutos tiene unos calibres entre los 37 y 49 milímetros, con un peso medio de 43 gramos. Y un 9% de los frutos tiene calibres superiores a 50, con un peso medio de 70 gramos. Bueno, la segunda variedad de la que vamos a hablar es la Colar Elche, que es una variedad muy antigua que tiene muchísimos nombres. Aquí la conocemos como Colar Elche, cuello dama negro, y es muy antigua. De hecho, fue la variedad que los misioneros franciscanos de Fray Junípero Serra introdujeron en Estados Unidos hace ya 300 años. Por eso allí en Estados Unidos la conocen como Mission o franciscana. Es un árbol de porte semierecto y vigor medio, que en el caso de la Colar, que es un clon mejorado, el vigor es más fuerte. Hay que tener cuidado porque al ser un vigor más fuerte hay que abrir un poquito los marcos en riego. Es una variedad que tiene un fruto medio grande, de color muy oscuro. Es la única que es negra de verdad. Cuando está madura llega a tener una coloración negra y el color de pulpa pues puede ser bien rosa, puede ser rojo, dependiendo un poco del clon con el que estemos trabajando. Es una variedad que está muy extendida, por eso la hemos tenido en la orden, nos ha entrado con casi 50 nombres diferentes, que luego hay que aclarar, ¿no? Y tiene una buena calidad organoléptica y su facilidad de abscisión es media, siendo más fácil en los higos que en las brevas. Las producciones de brevas de Colar Elche han sido muy escasas a lo largo de todos los años, recogiéndose este último año 3 kilos por árbol, que son unas 1.500 kilos por hectárea. Estas producciones bajas para esta variedad puede ser porque el marco de plantación en el que está se le queda pequeño. Necesita más amplitud para que produzca más brevas y, por tanto, marcos de plantaciones mayores. En el caso del calibre de las brevas, el 77% de los frutos tienen un calibre entre los 47 y 58 milímetros con un peso medio de 83 gramos. En el caso de las producciones de higos, fueron muy bajas al inicio, pero aumentaron
hasta una producción media, recogiéndose este último año unos 40 kilos por árbol, que son unos 20.000 kilos por hectárea. Y para el calibre de los higos de Colar Elche, el 80% de los frutos tienen un calibre entre los 35 y 46 milímetros, con un peso medio de 43 gramos. Y un 15% de los frutos tiene calibres superiores a 46, con un peso medio de 51 gramos. Bien, la tercera variedad de la que vamos a hablar es la banane. Es una variedad de origen francés que tiene un porte semi-erecto y un vigor fuerte. Sin embargo, se adapta bastante bien a riego y a marcos cerrados. Es una variedad que tiene un color, tiene un fondo verde y luego un sobrecolor púrpura que se va extendiendo a medida que la variedad va madurando, y que tiene el color de la pulpa es rosado y tiene una facilidad de afición media. Tiene una principal característica es que es muy productiva. En cuanto a las producciones de brevas, fueron altas a lo largo de todos los... media alta a lo largo de todos los años, recogiéndose este último año 6 kilos por árbol, que son unas 3.000 kilos por hectárea. El calibre de las brevas de banane fue grande, al igual que Colar Elche. El 82% de los frutos tenían un calibre entre los 46 y 61 milímetros, con un peso medio de 102 gramos. Y un 8% de los frutos tiene calibres mayores, entre los 62 y 71 milímetros, con un peso medio de 133 gramos. Como ha dicho Fernando, las producciones de higos para esta variedad son muy elevadas, tal y como se muestra en el gráfico. En este último año se han recogido 76 kilos por árbol, que son unos 38.000 kilos por hectárea. Para el caso de los calibres, el 81% de los frutos tienen calibres entre los 38 y 47 milímetros, con un peso medio de 50 gramos. Y un 15% tiene calibres superiores a 48, con un peso medio de 87 gramos. Bien, la cuarta es la negra cabezuela, es una variedad autóctona de aquí de Extremadura. Se llama negra cabezuela porque nos vino de Cabezuela del Valle, en el norte de Cáceres. Y es una variedad que tiene un porte esparcido, es abierta y tiene un vigor medio bajo. Tiene la particularidad de que su producción debe ser en secano fresco o bien en riego, porque en secano muy riguroso el fruto pierde muchísima calidad, ¿no? Tanto el higo como la breva es de color oscuro, con la pulpa de color rosa o rojo, y tiene una facilidad de desprendimiento bastante bien, o sea, se desprende bien, no es complicado la recolección. Tanto negra como cabezuela como la variedad que se va a poner a continuación, que es dalmatí, no están dentro del ensayo. Se han empezado a estudiar esta campaña anterior porque nos parecen interesantes para producción en fresco, es decir, que están a un marco de plantación de 5×5 y son árboles de 5 años. Por tanto, las producciones anuales para las brevas de negra cabezuela se han recogido este año 6 kilos por árbol, que son unas 2.400 kilos por hectárea al marco de plantación de 5×5, mientras que para los higos la producción que se ha recogido son de 22 kilos por árbol, que son casi unos 9.000 kilos por hectárea. En el caso del calibre medio para brevas fue de 65 milímetros con un peso medio de 102 gramos. Y para los higos fue de 63 con un peso medio también de 107 gramos. Bien, la última variedad para fresco que vamos a presentar es la dalmatí. Es una variedad de origen croata que nos llegó hace un poquito tiempo, pero que llama mucho la atención. Es una variedad que tiene un porte abierto y no tiene mucho vigor, con lo cual se adapta bien a marcos cerrados. Es una variedad muy grande de tamaño y da bastante producción. Es de color amarillo y la pulpa es de color rojo intenso, y también la recolección es fácil, ¿no? La facilidad de desprendimiento es grande. Las producciones de brevas de dalmatí han sido muy bajas, recogiéndose casi 2 kilos por árbol, mientras que para el higo han sido muy elevadas. Bueno, se han recogido 55 kilos por árbol en esta campaña, que son unos 22.000 kilos por hectárea. El peso medio y calibre de las brevas fue de 58 milímetros y 94 gramos, y de higo fue de 57 milímetros, con un peso medio de 95 gramos.
Bien, bueno, ahora pasamos al apartado de variedades consideradas de doble actitud. Por un lado hablaremos de cuello de dama blanco y por otro lado de la variedad Conadria. La variedad cuello de dama blanco es una variedad muy conocida aquí en Extremadura, que se cultiva en la zona norte, en la Vera y en toda la parte sur de Castilla y León. Es una variedad que da pocas brevas, mucho menos en brevas que higo, es más productiva en higo, que tiene un porte semierecto y vigor medio. Aquí hemos visto que se adapta bastante bien a riego y para fresco. Y los higos son de tamaño medio y de piel amarilla y pulpa de color ámbar. La facilidad de desprendimiento en brevas es más complicado que en higo. En higo desprende bastante bien. Las producciones de brevas de cuello de dama blanco han sido también muy escasas, igual que con la leche, y en este último año se han recogido 3 kilos por árbol, que son unos 1.500 kilos por hectárea. Esta variedad realmente es poco productiva en brevas y se comercializa principalmente por sus higos. En cuanto al calibre de las brevas, el 70% de los frutos tienen unos calibres entre los 42 y 50 milímetros con un peso medio de 50 gramos. Y un 11% de los frutos tienen calibres superiores a 50, con un peso medio de 67 gramos. Por el contrario, las producciones de higos han sido muy elevadas y se han recogido en esta última campaña 52 kilos por árbol, que son unos 26.000 kilos por hectárea. El calibre de los higos, el 40% de los frutos tienen un calibre entre los 40 y 54 milímetros con un peso medio de 52 gramos. Y un 2% tiene calibres superiores a 50, con un peso medio de 78 gramos. Bien, la segunda variedad que vemos de doble actitud es la variedad Conadria. En realidad es la única variedad, de todas las que vamos a ver, la única que es variedad, porque esta se consiguió en Estados Unidos a mediados del siglo pasado por cruzamiento. Es una variedad que la tenemos allí en la colección, no ha estado en ensayo, tiene porte esparcido y vigor fuerte. Es una variedad que habría que, igual que la cola leche, en riego habría que abrir un poquito los marcos a un 6. Nosotros la hemos tenido a 5x4 es lo que se ha estudiado, pero variedades como esta irían mejor en un 6x6 probablemente, ¿no? Es una variedad que da higos y brevas, es productiva, de buen tamaño y que tiene una facilidad de abscisión media. Son de color amarillo con el centro rosa. Bueno, y ya para terminar hablaremos de la variedad calabacita. Es una variedad casi exclusivamente para secado, aunque en riego se ha visto que aumenta el tamaño y siempre cabe la posibilidad de también meterla para fresco. Es la variedad reina, digamos, aquí en Extremadura, la que se cultiva en el centro de Extremadura, toda la zona del Marín, y es la que más se ha extendido y la que más conocida es, ¿no? Tiene un porte semierecto y un vigor medio, pero los crecimientos anuales, los entrenudos son cortos y se adaptan bastante bien a marcos más cerrados, ¿no? Son higos amarillos con la pulpa ámbar, que dan poca producción en brevas y los higos, pues bueno, se caen bien precisamente, que es una de las características de las que se van a utilizar para consumo en seco. En la orden tenemos un ensayo superintensivo, que es lo que estamos viendo ahora, 5x2, que son 1.000 plantas por hectárea, para ver qué calidades y qué posibilidades tienen esta variedad para hacerlo a esas densidades. Llevamos nada más que 3 años, se han empezado tenemos los primeros datos, que este año habrían sido de 2,5 kilos por árbol a un 30% de humedad, con un peso seco de 10,53 gramos, o sea, 95 frutos entrarían en 1 kilo. Hemos visto que hay una buena respuesta del riego a esta variedad, porque, por ejemplo, en el antiguo ensayo, en secano puro y duro, allí en Las Vegas, pues el peso seco del higo podría tener sobre 7 o 8 gramos, o sea que se nos ha ido casi un 50% más en peso. Porque se ha visto que responde bastante bien al riego. Durante los 6 años de estudio del ensayo que tenemos para fresco, se han observado una serie de pérdidas en la producción debido principalmente a la presencia de frutos dañados por pájaros. Los porcentajes han sido mayores en brevas que en higos y hemos observado que las variedades de color de piel oscura también han presentado los mayores porcentajes de frutos dañados. Del control de estos frutos dañados hablará posteriormente Fernando en la siguiente ponencia.
Otros parámetros relacionados con la calidad del fruto son el grado Brie y el índice de maduración. El grado Brie nos dice el contenido en azúcares del fruto y el índice de maduración es un cociente que nos relaciona los grados Brie con la acidez total. Por tanto, los resultados obtenidos para brevas nos dice que las variedades con mayor grado Brie fueron Cuello Dama Blanco, Colar Elche y Dalmatí. Y también presentaron un mayor índice de maduración. El índice de maduración también está directamente relacionado con la aceptabilidad del consumidor. Por tanto, a mayor índice de maduración, más valoradas son esas variedades. Para el caso de los higos, los valores de Brie fueron más elevados que para brevas, de valores comprendidos entre los 20 a 22 grados, y fueron las variedades Cuello Dama Blanco, San Antonio y Dalmatí las que mostraron tanto mayor Brie como índice de maduración. Los índices de maduración de higos también fueron superiores al de las brevas. Para evaluar la aceptabilidad de las variedades de cara al consumidor, realizamos un análisis sensorial tanto de cada una de las variedades, tanto de brevas como de higos. Por tanto, a un panel de catadores entrenados se les dio este test en el que evaluaron una serie de atributos relacionados con el fruto, como son su aspecto externo, su color, su sabor o su textura. Y al final contestaron a una pregunta en la que tenían que evaluar si les gustaba o no la variedad. El resultado de este test nos dijo que las brevas de Colar Elche y San Antonio fueron las más valoradas y las más aceptadas por el consumidor, las que más gustaban. En el caso de los higos fue Cuello Dama Blanco y San Antonio. Decir que Negra Cabezuela y Dalmatí no se ha estudiado todavía sensorialmente, pero que tiene muy buena calidad organoléptica y cumple las expectativas de estas variedades, sobre todo Dalmatí. Y nada más, muchas gracias por su atención. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias, gracias, Fernando. Ahora Fernando continúa, tras la exposición de las que ellos consideran las variedades más interesantes. Ahora Fernando nos va a hablar de la agronomía y necesidades del cultivo en fresco y para secado. ¿Va a seguir? Tú mismo. La presentación. ¿No va a seguir? No. ¿Cuál es la de Fernando? Cuando quieras, Fernando. Muy bien, bueno, pues vamos a ver. Ahora, a continuación, vamos a hablar de la agronomía del cultivo, del tema de higuera. Vamos a ver, la higuera ha sido un cultivo que, a pesar de que se ha hecho siempre aquí en Extremadura, nunca ha tenido un estudio como un árbol frutal moderno, ¿no? Entonces, nunca se le ha dado las necesidades que ha tenido en muchos sitios. Siempre ha estado mal cuidado en zonas de secano riguroso y nunca se ha sabido hasta qué punto puede ser un cultivo moderno. Entonces, aprovechando de que teníamos el ensayo, o sea, la colección de higueras en la orden, se han empezado a hacer trabajos para fresco, el temas de poda, temas de riego y todo lo demás. Entonces, vamos a ver, para empezar, vamos a empezar hablando de lo que es las necesidades que tiene la higuera. Es decir, entre necesidades de clima, pues es una especie subtropical que necesita muy poquita hora frío. Aquí en Extremadura el tema del clima no suele haber problema. De hecho, se cultivan tanto en el centro como el norte como el sur de Extremadura. No suele haber problemas de tipo de eso. Prefiere veranos cálidos e inviernos suaves y el crecimiento se ve limitado por bajas temperaturas en invierno. Tira la hoja y pasa a tener estado de reposo. El daño por heladas normalmente no suele haber daño por helada o podría ser más delicado un tema de árboles jóvenes. Va un poco asociado al hecho de que la planta entre rápidamente o lentamente en el periodo de reposo, ¿no? Si nos vienen fríos muy rápido y la planta está todavía un poco floja porque la madera no está lignificada, lo que nos va a pasar es que sí podemos tener daños por heladas, pero normalmente no ocurre. En el tema suelo, bueno, se adapta a muchos suelos, se adapta a muchos tipos de suelos, pero eso sí, prefiere suelos que sean profundos,
que sean ricos y que estén bien drenados, que al menos 1 metro de profundidad. El que estén bien drenados es muy importante porque es una especie muy sensible al encharcamiento. Entonces, cuando nosotros, si conocemos bien nuestra finca, que es lo normal, tendremos que ver si drena bien la tierra o bien si tenemos a lo mejor una capa freática alta, tenemos una suela de labor. Hay que tener mucho cuidado con el tema de encharcamiento porque puede dar lugar al tema de podredumbre radicular. Pero vamos, si drena bien el terreno no hay problema. Es una planta que es bastante tolerante a salinidad y caliza activa. Y el pH se desarrolla en pHs entre 5,5 y 8,5 con un óptimo entre 6 y 8. Por debajo de 5,5 se aconseja el meter caliza para hacer una enmienda, para subir el pH. Bueno, vamos a ver. Para empezar vamos a hablar de los marcos de plantación. Tradicionalmente aquí se ha cultivado en secano. Los marcos en secano suelen ser amplios, más amplio cuanto más pobre es el suelo, para que la planta vaya aprovechándolo y vaya creciendo sin problema ninguno. Nosotros, bueno, en secano se habla ya de, la gente dice que bueno, de acercar un poco los marcos, en secano hablamos a partir de 8 por 8 metros. En riego es diferente, en riego vamos a ir a marcos inferiores a 6 por 6 metros, teniendo en cuenta varias cosas. Primero, qué árbol vamos a poner, qué variedad vamos a tener, por ejemplo, pues si vamos a poner una conadria o vamos a tener una colar, pues ampliaríamos el marco, por ejemplo, a un 6 por 6, sin embargo, variedades más pequeñitas pues pueden ir perfectamente a un 5 por 4, un 5 por 5. Incluso hay algunas que no están aquí, como la blanca, hay una blanca que la hemos metido estaba en el ensayo que incluso no ha llegado a cerrar la blanca vetera, no ha llegado a cerrar el marco porque tiene mucho menos vigor. Y luego también estamos probando, que es lo que hemos estado hablando antes, un marco ya de superintensivo de 5 por 2, estos son calabacitas a 5 por 2, que son a una densidad de 1000 plantas por hectárea, para ver cuál es su comportamiento. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir con el tema de poda. La poda de formación va a ser muy diferente si la vamos a hacer para fresco o si la vamos a hacer para seco. Esta poda es para fresco. Entonces, empezamos plantando por supuesto, cuando se vaya. Nosotros recomendamos que si se van a hacer plantaciones grandes, pues se vaya uno a un vivero y coja planta de calidad. Si vamos a hacer plantas a raíz desnuda, pues ver que las raíces estén bien, que no lleve por ejemplo, juncia, en fin, que vaya bien preparada. Y por supuesto, claro, que la planta tenga más altura de la que vamos a necesitar en la cruz. Entonces, por ejemplo, para fresco vamos a hablar de corte a 70 centímetros. Entonces, cualquier planta a partir de 70 centímetros nos valdrá. Si es por debajo, pues habría que buscar la guía para subirla un poquito. El primer año lo que vamos a hacer es cortarlo. El primer año pues vamos a dejar 2 o 3 ramas principales o 4, en fin. Aquí, por ejemplo, hay 5 o 6, las que nos gusten más, para ir equilibrando el árbol. Y luego lo vamos a ir abriendo poco a poco, buscando apertura, pero que no abra demasiado para que no nos cierren las calles y tampoco altura. En la poda de formación es importante el elegir las ramas principales. Hay muchos sitios donde gusta mucho que salgan todas a la misma altura porque queda muy bonito, queda muy equilibrado, y es un error. El porqué es muy sencillo. Si nosotros cogemos plantas con ramas a distintas alturas, si a mí se me rompe esa rama, solo voy a tener el problema de que se me ha roto esa rama, la puedo reponer y tendré una herida pequeña. Si a mí se me rompe esta planta, se me va a romper de arriba abajo. Y luego para recuperarla nos va a costar muchísimo más. Que una ramita que se haya roto no es lo mismo que se nos abra la planta. Y se pueden abrir porque la madera de higuera es bastante flojita. Bueno, esto es la poda de fructificación en fresco. Este es el árbol mientras lo estaban podando y cuando ha acabado. Como se puede observar, lleva bastante poda. Porque tenemos que controlar el árbol tanto en altura como en anchura. No en la línea, pero sí hacia la calle, porque si no lo controlamos bien, luego nos va a dar muchísimos problemas de tratamiento, de sacar los higos, en fin. Entonces, hay que controlarlo arriba. No es lo mismo, yo siempre digo que no es lo mismo coger los higos desde el suelo que en el suelo. En el tema de higos secos no va a haber ningún problema en que se nos vaya el árbol arriba porque lo vamos a coger abajo.
Pero en este caso no, en este caso el árbol no puede tener más de 2,5 metros, 3 metros de altura porque van a tener que tirar de las ramas para poder coger los higos. No es rentable que una persona tenga que ir con una escalera subiendo y bajando a coger los higos, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay árboles, o sea, que se lleva una buena poda. Mucha gente, yo no quiero podar, que luego no recupera el árbol. Este árbol ha tenido esas podas durante 7 años y está perfectamente recuperado. No hay problema. Hay otros árboles, también hay que conocer muy bien la variedad, a ver cómo recupera el árbol o no. Bueno, importantísimo, dejar el centro del árbol con ramitas que luego nos vayan a cubrir el centro del árbol, porque si no, corremos el peligro de que se nos quemen las ramas y luego es muy difícil recuperarla, habría que volver a reformar el árbol. Entonces, siempre dejar el centro, dejarlo un poquito abierto, que se ventile, pero siempre estas ramas son las mismas que en este árbol. Como veis, ha quedado muy bien abierto, pero sigue teniendo la defensa en eso para evitar que se nos queme la madera. Bueno, esto es una poda de formación en secado. Estas son higueras de la Nava de Santiago. Aquí podemos ver que la estructura del árbol es totalmente diferente. Empezamos con la planta puesta, pequeñita, que tendría que ser superior a 1,20, porque aquí sí vamos a poner la cruz más alta. ¿Por qué? Pues porque aquí no vamos a tener que tener acceso, allí no vamos a tener acceso a la parte de abajo del árbol, y aquí sí, porque hay que coger los higos. Entonces, van mucho más cerrados, es un árbol que va cerrado desde abajo y luego se abre arriba, como una seta. Entonces, vamos a coger, aquí se hacen las labores perfectamente, y vamos a poder coger el higo de abajo. Como pueden ver, esta apertura no es la del otro árbol. Este árbol está abierto prácticamente a 2 metros, mientras que la otra no. Aquí permite el paso de los tractores perfectamente. Bueno, poda rejuvenecimiento. La higuera es muy fácil el recuperar una higuera cuando ya es muy vieja, ya no nos da eso, no da fruto, vamos viendo que el tronco, por ejemplo, como este, está ya muy mal. Bueno, pues recuperarla es muy fácil. Podemos hacerlo de 2 formas. Si el tronco no está en buena situación, vamos a cortar el árbol por abajo, a ras de suelo. Entonces, vamos a tener un rebrote enorme y entonces vamos a poder elegir prácticamente la rama que queramos. ¿Cuál vamos a elegir? Pues una que no esté, por ejemplo, estas ninguna, porque están todas subidas encima del tronco viejo. Si al crecer se nos montan encima del corte, luego el árbol no va a tener sujeción. Entonces, cogeremos una que esté un poquito alejada, cerca del tronco antiguo, alejada, y sobre esa vamos a formar el árbol nuevo. Otra forma de poda de rejuvenecimiento sería el corte por la cruz. Si nosotros tenemos un árbol que tiene un tronco bien en eso, queremos, por ejemplo, cambiar la variedad por injerto o sencillamente porque las ramas nos han quemado y queremos recuperarlo, lo que hacemos es cortamos a la altura de la cruz, pintamos muy bien los cortes de poda y al año siguiente tendremos todo ese rebrote. Y ahí ya vamos a elegir las ramas que nos interesen más para volver a formar el árbol. Y ya estaré completamente nuevo. La protección del tronco. Es muy importante pintar el tronco con mochila cuando vayamos que el volumen de copa no nos va a tapar luego el tronco. Sobre todo en la zona sur del árbol lo que nos va a pasar es esto, que se nos ha quemado, eso ya va creciendo hacia adentro y al final lo que nos va a matar el árbol. Entonces es importante que si nosotros vamos a tener el tronco expuesto al sol, sobre todo aquí en la zona nuestra en verano que es muy mala, pintarlo. ¿Cómo lo podemos pintar? Pues con pintura y agua o bien añadiéndole cobre. De pintura de pintura serían 2 litros de pintura plástica, 1 kilo de cobre, 1 litro de cobre y el otro agua hasta los 17 litros que hace una mochila y se pintan muchos árboles. Injerto. Bueno, normalmente la higuera no va a ir injertada. Lo normal es que vaya sobre su propio pie. Pero algunas veces, porque tengamos una higuera que no nos guste, por cualquier cosa, podamos injertarlo. Se puede injertar perfectamente. Hay muchos tipos de injertos que van bien, pero a nosotros el que mejor nos va es el injerto en chip, que se hace ahora, por ejemplo, a finales de febrero, primeros de marzo, que va a ser un injerto cuando empieza a moverse la yema del árbol. Entonces, cuando empieza a moverse, todavía la savia no es tan la densidad que luego va a tener, que quema, porque es muy cáustica. Entonces, aquí se puede trabajar bien con las manos desnudas. Entonces, sería el cortar en chip con un poquito de madera, se busca haríamos lo que hemos hablado antes, de dejarla... De dejar un montón de ellas, elegiríamos algunas pues como del grosor de un dedo y sobre esas injertaríamos.
Importante, atar muy bien, de arriba hacia abajo, atar muy bien y no dejar eso abierto, porque se entraría el aire y al final se perdería el injerto. También es importante no cortar, cuando vez que, por ejemplo, el injerto que ya se ha prendido, no cortar muy cerca, porque al crecer el injerto, si cortamos muy cerca, se nos va a montar sobre el corte y al final la rama se nos va a partir. Entonces es mejor dejar un trocito que, aunque se muera, cuando el árbol cuando el injerto ya esté bien agarrado, entonces luego se lo quitaríamos. Bueno, el tema de abonado, tanto el tema de abonado como el tema de riego son complicados de dar recomendaciones por una razón muy sencilla, porque el abonado va a variar en función de la tierra donde estemos poniendo la higuera y también, por supuesto, por ejemplo, en el tema del riego también donde tengamos puestas las higueras. En el tema de abonado la bibliografía es muy divergente, no se ponen de acuerdo, porque claro, muchos son, por ejemplo, hechos en Chile o en Estados Unidos o Israel. Entonces, los abonados allí pues no son los mismos suelos ni nada. Entonces, lo primero que tendríamos que ver cuando vayamos a poner una plantación es hacer un análisis previo de suelo, ver qué es lo que tenemos, y estos son los niveles de nutrientes aconsejados para higuera. Vamos a ver, vemos que, por ejemplo, es exigente en nitrógeno, exigente en potasio, exigente en calcio, en magnesio. Entonces, nosotros en la orden lo que estamos haciendo en función de los suelos que tenemos es inicialmente abonar con nitrato amónico cálcico para que las plantas desarrollen y luego pasaríamos en una buena producción con 9, 18, 27 en fondo y luego pasaríamos a cobertera con nitrato potásico. Importante decir aquí que sabiendo el nivel de pH que tenemos, utilizar un abono u otro, porque si tenemos un pH de suelo ácido y utilizamos abonos ácidos, lo que va a pasar es que se nos va a agravar el problema. En el caso nuestro, tanto el nitrato amónico cálcico como el nitrato potásico, magnésico o bien eso va perfectamente para suelos neutros o ácidos. Vamos a ver. En el tema del riego, pues exactamente igual, tendremos que ver en qué zona estamos. No es lo mismo una zona fresca como el Valle del Jerte que las Vegas del Guadiana, que son muchísimo más complicadas de calor y durante todo el verano. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, los riegos que nosotros estamos dando en la orden para árboles ya hechos, que son de los datos que se han dado de producción en fresco, lo que estamos utilizando son ahora mismo 4 goteros por árbol, de autocompensantes de 4 litros hora, con lo cual daríamos 16 litros por hora a cada árbol. Multiplicamos por 5 horas, que es el riego, se da por la mañana, con lo cual cada hora de riego, cada riego sería de 80 litros por árbol. Empezamos los riegos, se riegan lunes, miércoles y viernes, y empezamos los riegos en mayo y acabamos en octubre en función de la climatología. Entonces, la cantidad de agua por campaña, según el número de riegos que hemos dado, serían de unos 4.300 a 4.800 litros por árbol, que viene a ser de 2.200 a 2.400 metros cúbicos hectárea. Como referencia, tenemos aquí un cuadro de una publicación de los compañeros de allí de la orden del equipo de riegos. Esto está hecho en olivar. Entonces, ellos, el cálculo que tienen hecho para riego por metros cúbicos por hectárea es de 4.400 metros cúbicos por hectárea. Incluso regando un 60%, que es el riego deficitario, sería 2.600. Estarían por encima de lo que nosotros estamos viendo en higuera. Sí decir que hay que tener cuidado con el riego por el tema de que no se nos encharque, pero vamos, no suela, con esas cantidades de agua no hemos tenido problemas de falta de agua. Pero claro, luego cada uno tiene que ajustar el agua a sus necesidades. Por ejemplo, estas son tierras de vega que no retienen mucho el agua y que están regando. Otras tierras más fuertes pues nos mantendrían la humedad bastante más. Bueno, las labores. Vamos a ver, labores. Flores Domínguez, en su libro La higuera del año 90, dice que el 80% del volumen de raíces que tiene la higuera están entre los 20 y los 45 centímetros, con lo cual es muy superficial, no tiene grandes raíces pivotantes, sobre todo si tiene agua arriba. Si es necesario, baja, pero la mayoría del volumen de raíces va a estar ahí. Entonces, no es aconsejable, una vez que la planta está ya, si vamos a controlar las hierbas y eso con labores, dar labores profundas, sobre todo en secanos fuertes, porque podríamos dañar mucho las raíces del árbol y el árbol morir en verano, ¿no? Entonces, sí se puede hacer un desfonde previo a la plantación, eso sí es aconsejable, que nos va a poner mayor volumen de suelo a disposición de las raíces, y si tenemos alguna suela de labor la vamos a romper. Pero es previo. Lo mejor es dar
en pase cruzado, sino por lo menos darnos la línea donde vayamos a poner las higueras, ¿no? Entonces, luego en superficiales, pues tendrían que ser eso, labores superficiales, sí, bien gradas, pero gradas que no sean muy pesadas, que no sea que nos hagan luego suela de labor y tengamos problemas de encharcamiento, cultivador, rodo donde se pueda, es decir, donde no haya mucha piedra, rotovator y luego el rulo cuando vayamos a, sobre todo en secado para recoger los higos, ¿no? También se puede controlar, lo que no sean ecológicos, pues se pueden controlar con herbicidas, ¿no? Por ejemplo, eso es una plantación de la Nava de Santiago que está hecha con herbicidas y esta, por ejemplo, pues con cubierta. Esta es la colección nuestra, el ensayo nuestro de superintensivo. Nosotros utilizamos glifosato y oxiflorfen. Están permitidos en higueras, no hay ningún problema. Bueno, ahora paso al capítulo de plagas y enfermedades. Una de las que más se queja la gente aquí en Extremadura es la cochinilla de la higuera, Aceroplastes ruzi. Es una plaga que, bueno, no nos va a matar el árbol, pero sí nos va a ensuciar el higo, luego viene el hongo negrilla y nos va a depreciar la producción. Aquí en Extremadura tenemos dos generaciones, la primera es en junio y la primera es en septiembre. Este es el ciclo, las larvas invernantes, el primer ciclo sería en junio, sobre mayo, más bien en junio, y la segunda sería en septiembre. Para tratamiento está permitido el Fosmet, que es muy efectivo, pero primero tiene que ir, hay que tener cuidado con él porque ya lo están diciendo de las casas que tiene que ser en medio ácido, el agua tiene que ser ácida, si no, no va a dar buen resultado. Y luego hay que cogerlo en su momento, que es cuando la cochinilla está recién avivada. Tenemos ahí 8 o 10 días. Cuando esté así, de este puntito, con puntitos blancos, es cuando se va a matar bien. Luego ya empieza a defenderse, saca el caparazón y ya luego va a ser mucho más complicado. Entonces, si hacemos un buen tratamiento en junio, en septiembre no hará falta. ¿Cuál es el problema? Que tiene un mes de plazo de seguridad, entonces hay que tener mucho cuidado al hacerla porque hay que respetar los plazos, ¿no? Bueno, esta es otra de las plagas gordas aquí en Extremadura. He puesto los dos porque los dos nos han hecho daño. Y este es mucho más peligroso que este porque es mucho más numeroso, pero los dos nos han hecho daño. Entonces, hay dos tipos de tordo. El que tenemos aquí en Extremadura es el estornido negro, que no es especie cinegética. Hay que pedir un permiso especial para poder controlarlo con armas de fuego o para poner los cañones. No es el migratorio. El migratorio es el estornido pinto que nos llega en invierno. Este cría aquí y está siempre aquí. Vamos a ver. El otro, el rabilargo, también es de la zona nuestra de Extremadura y está más protegido que los otros. Este sí te van a dar permiso para matarlo, este no lo creo. Entonces, aquí lo que quiero enseñar son dos cosas. Los daños son diferentes, porque algunas veces a lo mejor no vemos el pájaro, pero sí vemos el daño. El daño siempre lo vamos a ver. Entonces, el estornino negro lo que hace es, va picando y al final se lo come todo. Empieza tanteando el higo mientras está verde, lo recuerda y luego vuelve y cuando ya ha madurado se lo come y no deja más que el rabito. El rabilargo lo que hace es que va picando de higo en higo y luego lo deja. Por eso es para reconocer los daños. ¿Cómo se pueden controlar? Pues muy complicado, la verdad. Porque los bandos van de un lado a otro y los tenemos aquí siempre. La mejor manera que dice la bibliografía es el uso de mallas, claro está, pero las mallas también son muy caras y tendría que justificarse, claro, ya si vamos a una plantación de higuera, de fresco, ya que es mucho más fácil de tapar y que nos va a dar más margen de beneficio, pues habría que hacer cuentas a ver si nos interesa el taparlo porque daños casi siempre tenemos. Nosotros, bueno, Cristina, mi compañera, lo dijo antes, los daños que teníamos, sobre todo en breva, porque es hasta que ya le coges el golpe y los espantas, pues hacen mucho daño. El control de daños. Bueno, pues nosotros el más efectivo que tenemos es el pedir un permiso a medio ambiente y controlarnos con armas de fuego. El permiso te lo dan hasta... ponen una fecha, pero luego siempre ponen a final de recolección. Entonces, la cosa es ser persistente para espantarlos. El uso de cañones, bueno, el cañón solo lo que pasa es que al final memorizan la secuencia de disparos y al final lo que hacen es posarse encima. Pero junto con la escopeta es diferente, porque claro, unas veces cuando ellos ya memorizan que no hay problema, pues viene con esta y sí hay problema. Entonces es la manera de espantarlos. Luego también
hablan, pues eso, de cintas espantapájaros, las cintas para espantarlas. Lo que sí dice la bibliografía que es recomendable utilizar varios métodos y ser persistente, porque matarlos no los vamos a matar, lo que pasa es que hay que espantarlos para minimizar los daños. Bueno, de plagas, por ejemplo, estas dos de las que voy a hablar ahora son más graves en plantaciones iniciales, sobre todo en plantaciones de superintensivo que estemos formando árboles. Yo siempre recomiendo tirar los higos que sobren, cuando ya al final de año ir con una varita y tirar los higos al suelo. ¿Por qué? Porque el higo luego, si el árbol no lo echa al suelo, se va a quedar pegado allí, se va a momificar, nos va a venir la botritis, y encima está en rama de año, porque son los últimos higos, que no está bien lignificada, con lo cual se nos va a pasar y nos va a anillar la planta. A partir de ahí ya está muerta. Entonces, si el árbol es grande y tenemos pocos higos, al final, bueno, no va a pasar nada y se puede sanear con la poda. Pero si lo que estamos haciendo es formar un árbol y tenemos un solo vástago y nos lo corta, ya nos va a decir en la botritis dónde vamos a formar el árbol, no donde nosotros queramos. Entonces, tiramos. El minador también es importante. Este año ha habido algo más de ataque. Es importante cuando la planta es pequeña porque tiene menos área foliar. Nunca ha sido, no es un problema muy grande, pero también puede aparecer algunas veces. El FOSME lo puede controlar también. Bueno, esto es un problema que nos ha hablado, que mi compañero Manuel Serradilla va a hablar después más en profundidad, por eso no me voy a meter mucho, que es el avinagrado del fruto, que según la bibliografía viene dado tanto por la mosca del vinagre como el escarabajo del higo, que entran por el ostiolo y nos van a meter una serie de bacterias y levaduras que van a provocar una fermentación. Entonces, habría que ver, también están bastante aparejados con el tema del riego, entonces habría que ajustar bien el riego y luego ver también sus ciclos para poder hacer un control efectivo. Bueno, en tema de recolección va a hablar ahora Manolo Serradilla. Entonces, yo lo que estamos hablando lo que voy a hablar ahora es de una de las posibilidades que estamos viendo con el tema del superintensivo, son estudios preliminares para recolección con malla. La recolección con malla tiene muchas ventajas. Primera, va a mejorar la sanidad de los higos porque no van a tocar el suelo, se van a recoger muy bien y menor daño por lluvia porque el agua va a caer y el higo se va a poder secar bien arriba. ¿Qué inconvenientes tiene? Costes de materiales, el montaje y el desmontaje. Por eso estamos hablando de que son estudios preliminares. O sea, hay que hacerlo. Este año ya vamos a cumplir 2.000 metros cuadrados de plantación para ver tiempos de montaje, tiempos de desmontaje y qué ventajas se tienen. Esta sería la vista aquí los higos al caer se van juntando, y luego la recolección es muchísimo más fácil, además no toca para nada el suelo. Lo que hay que ver, claro, el coste real por hectárea y ver luego los problemas y las ventajas que van a tener. Y nada más, muchas gracias por su atención.